Ahora sí, listo. Tenemos aquí lo que son los modelos vistos de diferentes perspectivas. Todos son el mismo modelo, aunque ustedes no lo crean. Ok, entonces, eh, este es el modelo actual, ¿verdad? Propuesto y va a ser con más rayitas dependiendo del número de electrones que hay, ¿verdad? Eh, Normalmente se representan las capas externas de electrones, lo que conocemos como electrones de valencia. Eh, Son eh, órbitas circulares, ¿verdad? No son elípticas porque la elipse va a tener dos lados más cortos que otros dos, ¿verdad? Si lo podemos decir así, dos polos. En cambio, un círculo tiene la misma ruta. Y esto es porque los electrones no pueden estar acelerando ni desacelerando, ¿verdad? Entonces ella siempre se va a mover con la misma energía, por lo tanto debe cumplir una ruta que sea homogénea, ¿verdad? Que siempre esté bajo la misma velocidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, el cuarto dibujo que viene aquí abajo a la derecha son los diferentes orbitales y la forma de los orbitales que tienen. Algunos son esféricos, otros formas de lóbulos, etcétera. Y eso es algo de lo que vamos a aprender hoy. Diferentes científicos o gente físicos han estado estudiando esto y no fue hasta el científico alemán Ernest Schrödinger el cual desarrolló toda una ecuación conocida como la ecuación de onda, en donde él logró predecir con una alta probabilidad de atinar la posición en donde debería o puede estar presente un electrón en específico alrededor del núcleo. No se ha logrado decir con exactitud la posición en un momento específico debido a que estamos hablando de una subpartícula demasiado pequeña y que se mueve a una muy alta velocidad. Entonces, no podemos afirmar la posición exacta, sino un volumen, un espacio en donde él se debe estar moviendo, ¿verdad? Eh, es como cuando ustedes van a la U y le dicen a sus papás, bueno, voy para la U, voy para el laboratorio de química, ok. Si sus papás les preguntan, ¿y dónde está fulanito? Está en el laboratorio de química. Pero su papá no puede decir con exactitud, así está en el laboratorio 107 o el 108, está ubicada en la mesa de la derecha, en el asiento tal. Eso sí, no se puede decir, digamos, por parte de sus papás, en el caso de que quiera ubicarlos en la universidad. Pero por lo menos sí tiene una idea de en qué área o volumen ustedes deberían de estarse moviendo, ¿verdad? Y, e interactuando. A partir de esta ecuación de onda, eh, Schrödinger desarrolló lo que se conocen como cuatro números cuánticos. Estos números cuánticos es la manera en que se puede decir... Le voy a ser muy sincera, llevo acá al menos media hora y esto... podemos decir en qué volumen, en qué parte se puede estar moviendo un electrón. Entonces, vamos a tener que aprender a predecir los cuatro números cuánticos de un elemento o de un electrón, o a partir del electrón o de los cuatro números cuánticos decir cuál electrón es, ¿ok? El primer número cuántico se refiere al nivel de energía, el segundo número cuántico al subnivel y forma del orbital, el tercer número cuántico al orbital en sí y el cuarto número cuántico al giro que va a presentar el electrón en ese específico orbital de energía. ¿Ok?
Toda esta información se saca con la tabla periódica. Entonces, mi recomendación es que en este momento tengan una tabla periódica a mano para que ustedes puedan ir utilizándola como ayuda para identificar los diferentes números cuánticos. El primer número cuántico, conocido como el principal, se va a reconocer por la letra N. El segundo se llama el secundario, se reconoce por la letra L. El tercero, el magnético, por la letra ML. Y el cuarto, como el spin, por la letra MS. Aquí se nos presentan los posibles valores, pero a mí personalmente no me gusta hablar de los posibles valores porque puede llegar a confundir. Mejor identificamos los valores exactos, ¿ok? Los valores exactos que va a utilizar uno u otro de los números cuánticos del elemento en específico. El número cuántico 1 nos permite definir la energía, la distancia al núcleo. A mayor nivel de energía, más distanciado se encuentra el núcleo y el volumen del orbital. A mayor nivel, más volumen de orbital. El segundo número cuántico nos va a definir la energía de los subniveles, en que se divide cada nivel principal, y la superficie de los orbitales. El tercer número cuántico nos va a decir la orientación de los subniveles y nos va a definir específicamente el orbital. Y el cuarto, como les manifesté, el giro o el sentido de movimiento del electrón. Aquí tenemos una tabla periódica que ustedes pueden descargar del campus virtual, en donde me va a dar todas las posibles opciones de números cuánticos para un elemento en específico. Esta tabla sirve para estudiar, no va a estar disponible en el examen. En el examen lo que van a tener es la tabla periódica que siempre les he puesto, pero por supuesto que sirve para estudio. El primer número cuántico que se refiere a la letra N, que es el nivel, se va a poder identificar según cada una de las líneas que tiene la tabla periódica. Entonces, la línea 1, en donde tenemos al hidrógeno y al helio, es el nivel 1. La línea 2, en donde está el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, se refiere al nivel de energía número 2, y así cada una de las líneas. Así es como identificamos el primer número cuántico, la letra N. El segundo número cuántico se refiere al orbital y es la letra L. Si nos ponemos a pensar en los elementos representativos, tenemos dos grupos de elementos representativos. Las dos columnas que están al lado izquierdo y las 6 columnas que están al lado derecho de la tabla. Entonces, las dos primeras del lado izquierdo corresponden al orbital de energía ya conocido como el L igual 0, que es la letra S. Entonces, cuando algún elemento esté en esas dos columnas moradas, su número cuántico número 2 corresponde al valor de 0. Cuando están en P, que son las de color verde, va a tener un valor de 1. Cuando están en D, que son los de color amarillo, va a tener el número 2. Y cuando están en ese color ahí, turquesa, celeste, agua, verde, agua, van a ser el orbital F, que va a tener el número 3. ¿Ok? Entonces, con esto podemos saber, según la posición, cuál es el nivel, cuál es el subnivel o el orbital. El tercer número cuántico es la M. La M se refiere a los suborbitales. Entonces,
un orbital S solo tiene un suborbital. Un orbital P tiene 3 suborbitales. Un orbital D tiene 5 suborbitales. Un orbital F tiene 7 suborbitales. Si se dan cuenta, aumenta de 2 en 2, ¿verdad? Empezamos con 1, luego 3, luego 5 y luego 7. ¿Ok? Si nos damos cuenta, vamos a utilizar para el orbital, para el número cuántico M, vamos a usar números que pueden ser 0, positivos o negativos. Entonces, si solo tengo 1, le toca el 0. Si tengo 3, el del centro es 0. A la izquierda menos 1, a la derecha más 1. Si tengo 5, el del centro es 0. A la izquierda menos 1, menos 2. A la derecha más 1, más 2. Y si es el F, va a tener 7 orbitales. El del centro, 0. A la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. A la derecha, más 1, más 2, más 3. ¿Ok? Eso para tener una idea de los valores. Y el cuarto valor de número cuántico va a ser el S. Entonces, si está en la primera mitad de cada orbital, su valor va a ser más un medio. Y si está en la segunda mitad del orbital, va a ser menos un medio. Y esto aplica para todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan tratar de comprenderlo. Entonces, por ejemplo, empecemos con un elemento así, al azar. Empecemos con el potasio. Voy a ubicar acá el potasio. El potasio se va a encontrar aquí en esta posición. ¿Lo ven? Ahí está el potasio. Muy bien. Entonces, vamos con el primer número cuántico, la letra N. La N para el potasio va a ser su línea. Entonces, a ver, voy a ir preguntándole a ustedes para que participen y no se me duerman. Y no estén viendo el partido del Real Madrid, porque yo no lo puedo ver tampoco. ¿Eh? Alison Salazar, cuénteme, Alison, ¿cuál es el N para el potasio? 4, profe. Excelente, Alison, muy bien. Quiere decir que el primer número cuántico para el potasio es el número 4, porque está en la línea 4. Muy bien. Ahora, el siguiente número cuántico le corresponde el orbital. Entonces vamos a ver, Ana Patricia Arena. ¿En cuál orbital está el potasio y qué número le corresponde? Ana Patricia. Bueno, se fue. Siguiente en la lista. Vamos a ver, estamos con Cintia, dime, Cintia. ¿Mm? ¿En cuál orbital se encuentra el potasio? Los orbitales eran S, P, D y F. De ahí, profe, está en el S. En el S, sí, ¿y qué número es? El S, o sea, el número cuántico 2 es la letra L. El orbital es el S. ¿Qué número le corresponde a S? 0. Un L igual a 0, exacto.
Entonces, primer número cuántico, 4. Segundo número cuántico, 0. Ahora, el tercer número cuántico se refiere al M, al suborbital. Como el potasio está en el S y el S solo tiene un suborbital, ¿qué número le correspondería al M? Alguien ahí al azar, porque si yo empiezo a decir, vean que se salen todos, se salen. Profe, voy a vaciar 0. Sí, exacto, el 0, muy bien. El segundo, el M, sería igual a 0. Y el spin, que es el MS, ¿en cuál columna está? ¿En la primera mitad o en la segunda mitad? La primera mitad. Ajá, entonces le toca más un medio o menos un medio. Más un medio. Más un medio, exacto. ¿Verdad? Entonces vean cómo esta tabla pues nos los da todo, ¿verdad? Nos da toda la información. Lo que hay que hacer es aprender pues a verla, ¿verdad? Para poderle detectar. Profe, pero entonces nos tendríamos que aprender, por así decirlo, de memoria esas partes para poder escribirlas. Yo sé que con la práctica vamos a hacernos expertos, pero sí hay que tener claro que la tabla como tal no va a aparecer así. Nosotros nos tenemos que memorizar dónde iría S, N, Exacto. todos esos valores. Gracias. Ok. Profe, Dime. a mí el L no me quedó muy claro. ¿El L es igual a S o a 0? Ok. El orbital es S. Cuando el orbital es S, el L es igual a 0. Ah, ok, gracias. Ok. Ok. Vamos a ver, entonces los 4 números cuánticos para el potasio sería el N igual a 4, el L igual a 0, el M igual a 0, el S igual a más un medio, el MS igual a más un medio. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dime. En el caso de, por ejemplo, los que se encuentran en D, el suborbital, ¿cómo lo representamos? Porque arriba dice que es más un medio o menos un medio, pero abajo trae que menos 2, menos 1, 0, más 1, 2. Ok, el más un medio y el menos un medio corresponde al MS. El menos 2, menos 1, 0, más 1, etcétera, se refiere al M. Son dos números cuánticos diferentes. Okay, ya les Entonces, explico. digamos, en ese caso nos podrían preguntar, tipo, como el primer número cuántico no iría más 1, digamos, de más un medio, y el segundo, por decir algo, del 0. Exacto, sí, porque serían diferentes números cuánticos. Porque serían, sí, diferentes Gracias. números cuánticos. Ok. Vamos a ver otro elemento. Vamos a ver. Vamos a quitar al potasio. Vamos a Profe, escoger profe, el compañero hizo una pregunta que a mí me queda esa misma duda. ¿Cómo lo representaríamos? O sea, ¿cómo escribimos toda esa información para el elemento? No, usted solo pone N igual a tanto, L okay, igual a tanto, M igual a tanto. Ok, no es que se lo encaramo por todo lado al elemento, no es que pongo acá y le pongo un montón de, ok, ya. No. Profe, con respecto a lo de la pregunta del L, entonces digamos, por ejemplo, en los representativos que dicen P, la L sería igual a 1. Exacto, muy bien, sí. Y los Y que en la están D en... sería igual a 2. Exacto. Igual para la F, que sería 3. Exacto. Ok. Profe,
Profe, una pregunta. Dime. Usted en el examen, ¿esto cómo lo va a formular, por decirlo así? O sea, porque está entendible, en realidad no está tan difícil, pero ¿cómo se lo pondría en el examen, digamos? Podría preguntarle cuál es el número cuántico n para el elemento tal, o el L, o el M, o el S, ¿verdad? Eso es una opción. O cuál es el elemento y le doy 4 números cuánticos. Entonces usted dice, a partir de estos 4 números cuánticos, el elemento es tal, ¿verdad? Pero ahorita apenas lo estamos tanteando, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a poner al nitrógeno. El nitrógeno está en esta posición. Entonces, ¿cuál es el N igual para el nitrógeno? 2. Exacto. Entonces vamos a tener que su N es este, el 2, el que estoy marcando ahí. Muy bien. ¿Cuál es el L? 1. Va a ser 1, ¿por qué? Porque está en P. Entonces, vean aquí, todo esto que está aquí corresponde al L igual a 1. ¿Cuál es el ML? Más 1. Más 1, sí, porque está aquí, ¿lo ven? El M es igual a más 1. ¿Y cuál es su MS? Un medio. Un medio. Aquí está. Un medio positivo. ¿Ok? Entonces al inicio pues es fijarse y ya luego es que ustedes van viendo el comportamiento general y ya lo pueden hacer sin estar viendo este forro, por decirlo así, sin estar viendo este forro que tenemos acá. ¿Ok? Ok, vamos con otro. Vamos con el cobalto. Entonces el cobalto lo tenemos en el... Aquí. Aquí está el cobalto. Entonces, con el cobalto, y no por ser cobalto, con todos los amarillos, resulta ser que hay una particularidad. El nivel de energía no sigue la línea horizontal. Hay que restarle 1. Entonces, el cobalto está en un nivel que debería ser el 3, el 4, ¿cierto? Por la línea. Pero ellos hay que quitarle 1. Entonces, en realidad, él está en 3. Eso es un detalle con los de transición. Eso solo aplica con los de transición, profe. Eso aplica con los de transición, sí, porque los F están fuera de la línea del 1 al 7. Entonces, como usted puede ver aquí, el F comienza con 4 y tenemos la otra opción que es el 5. Profe, entonces a los de transición siempre hay que quitarle 1. A los de transición se le quita 1, sí. Ok. Y no tiene nada que ver la flecha, profe. ¿Cuál flecha? Que digamos sale de 3D y sale una flecha por la izquierda y otra por la derecha. O sea, que quiere decir que todo eso, de donde están esas flechas, es 3D. Ok. Y eso tiene que ver con lo que dice arriba, bueno, como usted nos acaba de mencionar, que se le quita 1, por eso allá arriba dice que eso es un 2, aunque ahí el 3 diga, bueno, aunque salga como 3D. Es que el 3 se refiere al nivel, porque abajo está el 4D y el 5D. ¿Cuál es el nivel del 3D? Es el 3. ¿Cuál es el nivel del 4D? El 4. ¿Cuál es el nivel del 5D? El 5. Pero todos son un L igual a 2.
por ser D. Ok. Ok. Entonces el cobalto, su nivel de energía es el 3. N igual a 3. L igual a 2, ¿verdad? Por ser un D. ¿Cuál es el M correspondiente al cobalto? -2. No, Ah, no, perdón. L. -1. Ah, Es un sí. medio. Sí, menos -1. 1, menos 1. Estaba viéndolo en el... Y el MS es el spin. El MS es el spin que corresponde a menos un medio. Profe, entonces el -1, ¿qué es? El orbital, el suborbital. Pero Ah, podría decirlo como lo mencionó ahorita, que vamos, puso como con la palabra que le puso cuando dijo el -1 y luego con el del un medio. Ok. Para el cobalto, el N igual a 3. El L igual a 2. El ML va a ser igual a menos un medio. Y el MS va a ser a menos 1 y el MS va a ser menos un medio. Esos serían los 4 números cuánticos para el cobalto. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, el europio. El europio es el sexto. 1, 2, 3, 4, 5. El europio es el que está aquí. Entonces, el europio, ¿en cuál N está el europio? 4. 4, ajá. Su L es igual a ¿cuánto? a 3. 3, sí, muy bien. Su ML, ¿cuánto sería? 2. 2 positivos y más 2. ¿Y el MS? Más un medio. Más un medio. Ok. Ahí hicimos un ejemplo de cada uno. Ahora que ustedes pueden determinar los números cuánticos de cualquier elemento, ¿verdad? Al inicio ven esto, luego ustedes van relacionándolo con su tabla periódica. Luego una Profe. pregunta. Ujú. Bueno, tu compañera primero. Dime. Bueno, en esta, como la última fila esta de abajo, usted dijo que, bueno, ese elemento raro, N era 4, pero ¿cómo sé yo, digamos, en esta de abajo, que N es 4? Porque los de arriba están como apuntados y es como ir contando, pero estos de abajo como que me enredo. Bueno, yo lo que pensaría es que usted debe recordarse que la primer fila es 4F y la segunda fila es 5F. ¿Verdad? Ok, ¿Verdad? Y no va a cambiar eso. ok, profe, gracias. Ok. Muy bien. Ahora, el tema que sigue, que es la configuración electrónica, les va a ayudar más a poder reconocer esto, ¿verdad? Que ya es el ordenamiento de cada uno de los electrones. Entonces, así es como se van ubicando los electrones en sus niveles de energía,
etcétera, etcétera. A ver, aquí se explica mucho, pero yo prefiero a lo que fuimos directamente. Por eso es que se ubican los diferentes valores del ML. Ahora, ¿cómo hacen los electrones para irse acomodando? Voy a ir aprovechando algo que vamos a ver más adelante. Digamos que yo voy a ir acomodando los electrones que corresponden a estos orbitales. ¿Ok? A esos orbitales. Entonces tengo un primer electrón. ¿A dónde pongo el electrón? Bueno, lo voy a poner por aquí. Viene un segundo electrón. ¿Dónde lo pongo? No lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí. Viene un tercer electrón. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. Cuando estoy primero semillenando todo el orbital, primero pongo la mitad y luego completo. Vean que estoy poniendo una flechita para arriba. Cuando la flechita está para arriba, quiere decir que es más un medio. ¿Y cuál es su valor? Si queda en este, es menos 1. Si queda en este, es 0. Si queda en este, es 1. Ok. Cuando viene el cuarto electrón, se aloja acá, pero con flechita para abajo. Cuando viene el quinto, se aloja acá, flechita para abajo. Y cuando viene el sexto, se aloja acá, flechita para abajo. Entonces, ahí es donde entran todos los de este orbital. Igual pasa con nosotros. Aquí pongo 1, 2, y ahí voy llenando 3. Estos son los de D. 4, 5, y luego 6, 7, 8, 9 y 10. Y se llenó el orbital. Así es como se van acomodando en cada uno de los asientos, por decirlo así. ¿Ok? Primero se semillena todo y luego se completa completamente. Profe, esa presentación no es la misma que está en el eCampus, ¿verdad? Sí. Sí es la misma. Sí, tal vez esta tiene un par de filminas más, pero... Es que la otra no tiene la tabla que acabo de ver, bueno, como las últimas tres tablas que vimos. Ajá, por eso yo la puse aparte. Está en el campus, pero aparte. Ok. Muy bien. Y lo del spin se refiere a, como les dije, si la flechita está para arriba o la flechita está para abajo. ¿Ok? Ok. Entonces, hay varios conceptos alrededor de esto. Por ejemplo, está el principio de exclusión de Pauli, en donde dice que cada electrón tiene sus propios números cuánticos. Y no existen dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Eso se conoce con el nombre de principio de exclusión de Pauli. O sea que cuando decimos 4 números cuánticos de un electrón, no puede existir otro electrón que también se le adjudique. Solamente hay una opción correcta. Profe, Ahora, digamos, por ejemplo, si usted en el examen pregunta, por ejemplo, diga los 4 números cuánticos del potasio, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es poner exacto, eso que acabamos de hacer. exacto, sí. Sí. Ahora en el campus les voy a adjuntar un link sobre un simulador para practicar configuración electrónica, para que ustedes las practiquen y les vayan explicando al respecto, ¿ok? Entonces ahora les subo un link para que ustedes puedan hacer eso cada uno. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es esto que está aquí? Los niveles de energía y cómo se van acomodando los electrones, ¿ok? Entonces, cuando llega el primer electrón, se va a ubicar en el nivel de energía más bajo. Entonces, el primero va a corresponder al hidrógeno. Entonces, ahí va el primer electrón. ¿En dónde está? En el nivel 1, en el orbital S, en el suborbital 0, y su número cuántico 4 va a ser +1/2. ¿Por qué? Porque tiene la flecha hacia arriba. ¿Ok? El principio de Aufbau dice que primero llenamos los niveles de energía más bajos, o sea, como si fuéramos entrando al bus y por fuerza nos toca estar siempre en los asientos más cercanos al chofer. Y conforme se van llenando, nos vamos sentando cada vez más lejos, pero siempre buscando estar lo más cerca posible. El siguiente, llena el orbital. Cuando está lleno ese orbital, pasamos al siguiente, que corresponde al 2s. Ponemos el primero, ponemos el segundo. Ya cuando está lleno, vean que cada rayita roja caben únicamente 2 electrones. Luego viene el quinto y va a ir ahí. Luego el sexto no va a ir ahí según la regla de Hund, que dice que primero se semillenan los orbitales del mismo tipo. Los suborbitales del mismo tipo primero se llenan. Aquí iría el séptimo y luego el octavo vendría en esta posición. ¿Ok? Luego el noveno y luego el 10º. Cada vez que llenamos un orbital de P con sus 6 electrones, llegamos a un gas noble. ¿Ok? Cada vez que completamos P, llegamos a un gas noble. Esto de ir escribiendo, por ejemplo, todo esto que tenemos acá, se conoce como la configuración electrónica. Vean aquí cómo, si yo quiero decir el neón, busco el neón, tiene 10 electrones. ¿Cómo se ubican los electrones del neón? En 1s2, en 2s2, en 2p6. Ese es el acomodo de los 10 electrones correspondientes al neón. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para completar una configuración electrónica debemos de seguir este sentido de llenado. ¿Ok? Este sentido de llenado correspondiente. Vamos a leer siempre en esa dirección de las flechas rojas. Siempre se va a leer en esa dirección de esas flechas rojas. Entonces, vamos a iniciar con... Esperen para ver dónde está el lápiz. Es que... Vamos aquí, aquí tenemos el lapicito. Entonces, es como ir completando ciertos requisitos. ¿Qué pasó aquí? Ok, entonces, vamos a iniciar en este punto. Este es nuestro punto de partida. Ustedes dicen, ¿cuántos electrones voy a ir acomodando? Muy importante tomar en cuenta. Cuando son S, lo máximo que caben son 2 electrones. Cuando es un P, lo máximo que cabe son 6 electrones. Cuando es un D, lo máximo que cabe son 10 electrones. Y cuando es un F, lo máximo que caben son 14. Entonces, pensemos en un número, 60, por decir un número.
¿Cuál elemento es el 60? Entonces busco en la tabla periódica 60. Bueno, no quiero 60, no me sirve ese. Voy a pensar en 41. ¿Cómo es el 41? El 41 corresponde al NB. ¿Ok? El NB corresponde al 41. Ok, entonces, vamos a empezar. Primero que me topo es el 1S. ¿Cuántos le pongo? Le pongo 2. Entonces comienzo con el 1S2. Ya concluí esa flecha. Entonces me devuelvo hasta el inicio de la flecha. ¿Qué es lo primero que me topo? Me topo al 2S. Entonces, ¿cuánto le pongo? Le pongo 2. Recordemos que queremos llegar hasta el número máximo, que sería el 41, que es lo que estamos haciendo. Terminé esa fila, me devuelvo al inicio de la siguiente. ¿Qué me topé? Un 2P. ¿Cuántos electrones le caben a P? 6. Entonces pongo aquí 6. Y luego viene el 3S y le pongo 2. Obviamente no he llegado a 41. Voy apenas por 12. Como llegué al final de la flecha, me devuelvo y vuelvo a empezar. ¿Qué me topo? Otro P. Le pongo 6. Y luego el S le pongo 2. ¿Ok? Me devuelvo. Me topo un D. Le pongo 10. Luego me topo un P. Le pongo 6. Luego me topo un S, le pongo 2. Y como llegué al final, me devuelvo al inicio. Y llego, si cuento los electrones hasta este final, bueno, aquí termino con 2, aquí llegué hasta 4, aquí llegué hasta 12, aquí llegué hasta 20, aquí llegué hasta 38. O sea, yo sé que al terminar esta fila llegué hasta 38. ¿Y cuántos quiero poner? 41. Entonces, el siguiente que me topo es el D. A pesar de que caben 10, yo solamente le coloco 3. ¿Por qué? Porque deseo llegar hasta 41. Entonces, ¿cuál sería la configuración completa para este elemento, el ND? El NB, perdón. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Obviamente en Word se va a ver más bonito porque uno lo pone con su pin, con índice y toda esa cosa, ¿verdad? Con 3D10, 4P6, 5S2 y por último 4D3, ¿ok? Esa sería la configuración completa para este elemento, ¿ok? Muy bien. Profe, un momentito, por favor. Usted, cuando pone esto, digamos, es que aquí me enredo un segundito, pone 1, S2, y luego pones 2, S2, ya, es que no entendía por qué 22, ya. Vas poniendo uno por uno lo que vas escribiendo y lo pones todo en línea. Sí, exacto. Profe, y las preguntas típicas mías, ¿para qué hace uno esto, profe? Para ir acomodando, para tener una idea de cómo se acomodan los electrones alrededor de un átomo. Sí, profe, pero ¿esto para qué sirve, profe? O sea, es que no me lo puedo imaginar. Profe, sáqueme de la clase ya, si quiere. Profesor, una Ajá. pregunta. Esto es como ir sumando hasta llegar a la cantidad del número del elemento. Exacto, exacto. Y otra cosa,
es, digamos, la tablita viene ya así hecha y uno va sabiendo esto, que es le entran 2 electrones y sucesivamente, uno lo va haciendo hasta llegar al número que le pida, digamos, pero esta tablita ya está hecha o uno la tiene que hacer desde cero. ¿Cuál tablita? Esta Esta, diagonal. sí, todo esto. Yo le pongo la tablita como venía aquí inicialmente. Usted le pone los números, pero claro, usted lo que tiene que saber es que a los S le pone 2, a los P le pone 6, a los D les pone 10 y a los F 14. Ok, sí, pero es que usted decía que ponía así desde cero la tabla y me iba a dar algo. Igual, todo esto se hace con la tabla periódica. O sea, esto Ok. sigue el orden. Usted va viendo, el hidrógeno es el 1 en la tabla periódica, a él le toca el 1s1. El helio es el 2, le toca el 1s2. O sea, usted con el número de la tabla periódica lo podría hacer. Ajá. Ujú. Profe, uno se puede guiar, digamos, estudiándose la tablita anterior que usted nos enseñó, la que está en el eCampus. Ujú. Sí, Ok. Profe, igual lo único que hay que saber para hacer eso es que a ese le cabe 2, a P6 y así. exacto, sí. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, para poder saber y determinar los 4 números cuánticos para el NB, que es el 41, esta es toda la distribución de los 41 electrones para llegar al número 41 que se llama el 4D3. ¿Ok? El 4D3. Entonces, al llegar al 4D3, que es mi último electrón de este elemento NB, que se conoce con el nombre de el electrón diferenciante para el NB, que es el novelio, creo yo, se puede determinar lo que vimos anteriormente, que son los 4 números cuánticos. Entonces, con el 4D3, nosotros podríamos saber los 4 números cuánticos. Entonces, ¿cuál sería el número cuántico para el 4D3? ¿Cuál sería el N? Cuatro. Exacto. El primero, entonces, sería el número 4. El L, ¿cuál sería? 2. El L sería 2, exacto. Sí. Voy a ver aquí. Ya me sacó de aquí. Un segundito. El L sería un 2. ¿Cuál sería el... No. ¿Cuál sería el ML? Entonces, aquí es donde llegamos a una posible duda. ¿Cuál es el ML sabiendo que es un D3? Entonces, al ser un D, el D tiene 5 rayitas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tengo que colocar? Tengo que colocar 3. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué número cuántico le corresponde a ese? Entonces, a los D en el centro coloco un 0, a la izquierda van los negativos y a la derecha van los positivos. Entonces, el último lo colocamos en 0. Por lo tanto, el ML es igual a 0. Y el último, el MS, ¿cuál sería? Tiene la flechita para arriba. ¿Cuánto?
Más un medio. Más un medio, ¿verdad? Y con eso, a partir de la configuración electrónica, podemos determinar los 4 números cuánticos para un elemento hipotético o en específico. Profe, una consulta. ¿Por qué el helio cuenta como S? Porque él solo tiene 2 electrones. Es el único gas noble que termina con S. Todos los demás gas nobles terminan con P. Es porque solo tiene 2 elementos, 2 electrones. Ok. Okay. Ok. Bueno. En esto existen, y si lo vieron en el cole, existen algo que se conoce como excepciones. No es algo que vamos a ver. Es un comportamiento que en algunos casos los electrones brincan de uno a otro. No vamos a hablar de eso al respecto, ¿verdad? No vamos a entrar con las excepciones. ¿Ok? Entonces, en la configuración electrónica vamos a tener que cada uno de estos nos va a ir diciendo el acomodo, ¿verdad? El acomodo de los electrones alrededor del átomo, del núcleo, ¿verdad? Del núcleo. Nos dice el número cuántico n, nos dice el orbital y nos dice cuántos electrones hay específicamente en ese orbital. Sí, esto en el cole se ve. A veces, igual cada profesor va a tener su estilo para explicar una cuestión como esta de la parte básica de comprender cómo está organizado un átomo, ¿verdad? Que por ahí podría hablarse de la importancia de que ustedes puedan entender cómo está organizada la materia, ¿verdad? Cómo están organizados los átomos. Si entendemos cómo está organizado un átomo, podemos entender cómo está, cómo se comporta la materia. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces, la configuración electrónica de los elementos. La configuración se puede hacer completa, que es escribiendo desde el 1S hasta el último que corresponda según cada elemento, pero también se puede hacer abreviada partiendo del último gas noble por el cual se pasó. Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando la configuración electrónica del magnesio que tiene 12 electrones. Entonces, cuando empezamos a hacer la configuración del magnesio, pues pasamos por 1S2, por 2S2, por 2P6, por 3S2. Para haber llegado aquí, yo les mencioné que cada vez que completamos un P, llegamos a un gas noble. Entonces, cuando completamos S2, llegamos al helio. Y cuando completamos el P6, pasamos por el neón. Entonces, podemos decir que es la misma configuración del anterior gas noble, que es el neón, más lo que no tiene el neón, que es el 3S2. ¿Ok? Estos electrones que salen
de el gas noble, como en el caso del magnesio, el S2, se conocen con el nombre de electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, yo les he enseñado a ustedes que, por ejemplo, el magnesio, al estar en el grupo 2, tiene una, su número de oxidación corresponde a un +2. Ahora, al hacer la configuración electrónica, se debería entender por qué el número de valencia o el número de oxidación del magnesio es el +2, ¿verdad? No solamente aprendérmelo de memoria porque me lo dijeron o porque así lo leí en algún lado, sino entender por qué. Porque son los electrones que sobran con respecto a un gas noble. Y el objetivo de todo compuesto químico es que los elementos que lo conforman se sientan como un gas noble. ¿Ok? Ese es el objetivo de la formación de compuestos químicos. Entonces, el tema siguiente, vamos a hablar sobre la formación de los compuestos químicos. ¿Por qué el agua es H2O y no es H3O? ¿Por qué el metano es CH4 y no CH5 o no CH3? Para poder entender eso, tenemos que pasar primero por esta etapa que es la configuración electrónica, los números cuánticos, para poder entender cuáles son los electrones de valencia de cada uno de los elementos que están involucrados en cada uno de esos, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen de lo que es parte de la configuración electrónica y que todo esto les puede ayudar para que ustedes tengan en mano herramientas y así puedan pues ayudarse en generar las configuraciones electrónicas.